tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Estaba tranquilo hasta que le empezaste a decir, le empezaste a poner títulos a las cosas y ahora me siento presionado. Eh, bueno, me alegra ser una influencia positiva en la formación de la gente. Y bueno, si se pueden transmitir cuestiones éticas, mejor todavía, porque a veces uno pueden pasarse de lado, omitirse o están dentro de la letra chica de algunos apartados y bueno, como que está bueno tener en cuenta eso. Así que si he servido para transmitir algo de eso, me alegra. Excelente, Mauro. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ser parte de esto. Y para comenzar, nos gustaría que dieras un poco más de contexto a nuestra audiencia, quizá a las personas que no sepan de ti. A manera de introducción, nos gustaría que nos dijeras quién es Mauro Colombo, a qué se dedica, a qué le gusta, su relación con la psicología y cómo surgió este interés por estudiar psicología. Bueno, es una pregunta más difícil que las teóricas, todas las de definirme a nivel personal. Bueno, yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología, soy de Argentina, de Buenos Aires específicamente. Estudié, lo menciono porque si hay gente de Argentina que escuche, lo va a reconocer. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, que aquí es una universidad importante, pero una universidad con una fuerte, muy fuerte impronta psicoanalítica. Así que en mi carrera de grado, toda mi licenciatura, estudié varios años de psicoanálisis, básicamente antes de dedicarme a lo que hago ahora. Eh, Siempre hago el chiste, tuve que hacer doble formación. Todos los que estudiamos acá solemos hacer doble formación, la de grado y luego cuando empezamos a capacitarnos en otro tipo de modelos o terapias o prácticas basadas en la evidencia. Actualmente trabajo de psicólogo, estoy como orientado a varias áreas dentro de lo que es principalmente trastornos del neurodesarrollo. Si bien trabajo con adultos, principalmente con niños y adolescentes, junto con otras colegas codirijo un centro que se ocupa de lo que es terapias con personas con diferentes diagnósticos del desarrollo y lo que son acompañamientos escolares, lo que en algunos países de Latinoamérica se conoce como maestro sombra. Bueno, estamos como coordinando estos diferentes espacios. Esto un poco a nivel profesional. También codirijo y estoy en distintas formaciones de lo que es análisis de la conducta, análisis funcional, diferentes variantes de lo que es conductismo, en algunas universidades y en algunas instituciones también. A nivel personal, nada, me gustan, justo estábamos hablando antes de que se empezara a grabar, me gustan mucho me gustan los animales, pero dentro de la categoría animal me gustan mucho los gatos, tengo una gata. Me gustan tanto que tengo tatuado una cara de gato. Eh, Me gustan los tatuajes. Me gusta hacer deportes, aunque si bien por una cuestión de trabajo es como una faceta que tengo un poco relegada en mi vida, estoy tratando de equilibrar ahí entre poder trabajar, hacer lo que quiero y poder hacer otras cosas que quiero y no están relacionadas con trabajo. Eh, Me gusta tratar de aportarle algo a la sociedad, no solamente trabajo, sino todo lo que pueda hacer divulgación, todo lo que pueda generar un cambio eh, de paradigma, es algo que me llama mucho y es algo que me motiva mucho de por sí. O sea, nosotros podemos trabajar, acá hay 4 personas en la reunión. Cada uno puede tener sus pacientes, sus consultantes, las personas con las que trabaja, pero su ámbito de impacto, si no realiza tareas de divulgación, queda limitada a esas personas y quizá al boca en boca. Cuando uno se pone a realizar otro tipo de tareas que abarquen más gente, es como que tiene un ámbito de influencia mayor y eso es algo que desde los inicios en la psicología
me llamó mucho la atención y me gusta, y por eso también le dedico bastante tiempo. No sé si fui más o menos respondiendo las preguntas, probablemente me olvidé alguno de los puntos que me decía Yacel, pero bueno, cualquier cosa me repreguntan. Está excelente eso y justo muchas gracias para indagar un poco más acerca de tu interés en la psicología. Nos gustaría saber qué es lo que más te gusta de la psicología y como nada es perfecto en el mundo, ¿qué es lo que menos te gusta de la psicología? ¿Qué es lo que más me gusta de la psicología? Tratar, porque entiendo que siempre es algo que se puede ir haciendo de mejor manera, de entender por qué y cómo nos comportamos, por qué hacemos las cosas que hacemos. Fue uno también como de mis grandes motivaciones para estudiar. Eh, yo empecé a estudiar psicología, me gustaba la psicología desde chico, con una idea, con un preconcepto muy, medio calor, muy básico, muy eh, clásico de lo que era la psicología y lo que tenía que hacer un psicólogo. Pero había como dos preguntas que me motivaban y quisieron que siguiera estudiando o que empezara a estudiar. Uno es, ¿por qué gente que quizás uno no le atribuiría ninguna dificultad, ningún déficit cognitivo, toma malas decisiones en su vida? O sea, personas que son inteligentes, quizás son buenos profesionales, pueden hacer cosas bien, en su vida personal toman malas decisiones. A veces hasta cuando reconocen cuál es la decisión más fácil o cuál es la decisión buena y cuál es la decisión que les va a traer complicaciones, van por la complicada. Eso es algo que siempre me dio vueltas. Y lo otro estaba relacionado con el autismo y con también muy influenciado por las percepciones cinematográficas, qué piensa o cómo es por adentro, eran mis preguntas de base, una persona con autismo. Eh, la psicología me permite tratar de entender eso, tratar de entendernos a nosotros, así que eso es quizás lo que más me gusta de la psicología como una respuesta general. Una de las cosas que menos me gusta de la psicología que si bien tiene sus ventajas, pero está atravesada por un montón de paradigmas, está atravesada por visiones que a veces son contradictorias entre sí, por muchos programas de investigación, podríamos decir, y que no hay criterios unificados. Ni siquiera dentro del conductismo, no tenemos un conductismo, sino que tenemos diferentes concepciones, pero salimos del conductismo, psicología cognitiva, sistémica, no sé, humanística. No, nos vamos a diferentes programas o modelos o escuelas filosóficas, los podemos eh, conceptualizar de diferentes maneras. eh, y yo entiendo que una disciplina debería ir tendiendo hacia la unificación de ciertas cosas y no hacia cada vez más apertura del abanico de opciones. Eh, en los últimos tiempos parece también que emergen, que aparecen muchos términos de moda, pero que no explican mucho y que responden a espíritus de la época y a, no sé, nuevas dinámicas en las relaciones sociales, y está bien, pero se quedan en forma de términos descriptivos, topográficos, en lugar de entender la función, con lo cual eso quizás es lo que menos me gusta de la psicología, que cualquiera puede escuchar dos o tres términos y empieza a hablar de psicología sin quizás tener mucha noción de ciencia básica, de la experimental, de cómo lo experimental se cruza, atraviesa el puente para llegar a lo aplicado, etcétera. Eso sería lo que menos me gusta. Ya que hemos hablado un poquito de la diversidad de, sí, escuelas filosóficas, cuerpos conceptuales y teóricos, tú hace mucho tiempo nos dijiste algo que podría ser, sí, podríamos decirlo así, nos marcó, de verdad, nos marcó, está inmortalizado, búsquenlo. Dijiste, en psicología, el análisis de la conducta tiene muy poca prensa, y la poca que tiene, desafortunadamente, a veces es en su mayoría bastante negativa. Y vaya, en un contexto donde el análisis de la conducta tiene muchos prejuicios, malinterpretaciones, incluso mitos, te queríamos preguntar cómo es que tú llegaste al análisis de la conducta.
de casualidad, como muchas cosas en la vida, no estaba buscando análisis de la conducta, me cayó. Yo estaba en esa época terminando la licenciatura de psicología. Yo ya me di cuenta, yo cuando empecé la carrera me di cuenta rápido que el psicoanálisis no era lo mío, así que yo atravesé gran parte de la carrera estudiando psicoanálisis, pero sabiendo que no quería hacer eso, y ya había empezado a investigar otros modelos, había estado leyendo algo sobre psicología cognitiva, sobre terapia cognitivo-conductual. En ese momento me estaba interesando bastante terapia sistémica, los modelos sistémicos, que de hecho me siguen pareciendo interesantes, o sea, los veo bastante más parecidos quizás al conductismo que a lo que puede hacer la terapia cognitivo-conductual clásica. Venía estudiando eso y estaba trabajando en un centro educativo para personas con autismo y trastornos del desarrollo de orientación psicodinámica. Con lo cual, yo entiendo hoy, veía que las cosas que se hacían no son cosas que yo haría y que, bueno, sí, no veía muchas mejoras en los chicos, con lo cual se los venía tratando. Pero yo estaba como estudiante, no podía hacer muchas modificaciones. Y una compañera de trabajo estaba ahí conmigo, que compartíamos un par de turnos, había empezado a trabajar en un equipo que hacía ABA. Y yo, ABA, ¿qué es eso? Nunca lo escuché. Yo lo máximo que había escuchado de siglas era TCC. ABA no me sonaba. Bueno, y había estado viendo y trabajando con algunos programas de imitación verbal, lo que dentro de la caracterización conductual serían ecoicas, y había estado trabajando con algunos chicos el desarrollo de ecoicas en el otro grupo, y vino con la idea de probarlo con uno de los chicos de ahí, que nada, que veíamos que emitía sonidos, pero que no emitía sonidos, que no hacía ecoicas, que cuando estaba el otro antecedente verbal no lo repetían, emitía sonidos de manera voluntaria, pero no ante una instrucción. Bueno, hicimos un par de pruebas, hizo ella un par de pruebas, porque yo estaba de espectador, yo no sabía nada, y el chico empezó a imitar sonidos simples. En una o dos sesiones, un chico que tenía en ese momento 13 o 14 años, o sea, un chico de 13 o 14 años no verbal, como se dice, es decir, que no hablaba, había empezado a emitir las primeras ecoicas por un sistema, por nada, ponerle una contingencia, un reforzador claro, y poder esquematizarlo en un ensayo, en algunos ensayos discretos el procedimiento. Y dije, wow, impresionante. O sea, esto no significa que uno con una persona no verbal siempre esto vaya a funcionar, pero en este caso, porque el chico tenía ya otros prerequisitos, funcionó, pero me pareció así de manera natural una demostración bastante poderosa de lo que esto tenía para ofrecer. Entonces le dije, che, esto me gusta, quiero trabajar acá. Y le pedí bibliografía y fue la persona que me pasó mi primer manual de modificación de conducta, que fue el de Martin y Peer, modificación de conducta que es, o una cosa así, un título clásico que conocen todos. Empecé a leer, me termino recibiendo y la empecé a, bueno, dale, quiero empezar a trabajar con ustedes, y terminé empezando a trabajar ahí. Pero fue pura casualidad, yo no estaba buscando ABA, yo no tenía idea que eso existía, fue así un puro azar que me cruzó con el análisis de la conducta y con un grupo que trabajaba con eso acá en Buenos Aires. Bueno, y a partir de ahí seguí siempre por esa línea. O sea, ya no trabajo más con ese grupo, pero seguí siempre por la línea conductual. Justo ahorita que nos contaste sobre esos inicios y para recordar viejos tiempos, Mauro, cuéntanos del CETEIN. ¿Cuál fue tu relación con ese lugar? Cuéntanos un poquito más. Sigo en relación con ese lugar, o sea, dentro de lo que es, bueno, CETEIN surge junto a otras dos profesionales. Primero éramos dos y después se sumaron. Un poco
nada, viendo lo que era el panorama de las terapias acá en Argentina, viendo que en los últimos años fue evolucionando y está cambiando, pero normalmente los tratamientos suelen ser muy eclécticos, mucha mezcla de cosas no sistematizadas, eh, poca comunicación entre los profesionales, o sea, nació un poco viendo la realidad de la terapéutica acá en el país. Y empezamos a trabajar primero con algunos tratamientos domiciliarios, veníamos haciendo, y algunos en consultorio. Dentro de lo que es trastornos del neurodesarrollo se usa mucho en los tratamientos domiciliarios, no sé si lo sabían. Y luego lo que hicimos fue darle un marco legal, lo conformamos como asociación civil ya con otras 2 personas, o sea, ya el sustento legal de papeles, y lo categorizamos como centro para lo que es brindar los acompañamientos escolares, que era lo que decía el rol de maestro sombra. Y ya desde hace varios años venimos trabajando en consonancia con ellos, o sea, eh, sería como cofundador de CTIN y seguimos ahí, seguimos dándole al asunto. Por suerte viene creciendo, tenemos bastantes acompañantes que están trabajando con nosotros. Nada, es un proyecto que tiene mucho potencial y también tiene la pata divulgativa, con la idea que compartimos la visión con las otras personas de que uno tiene que trabajar bien en el contacto uno a uno con sus pacientes, con sus consultantes, con sus alumnos, pero no alcanza para cambiar de paradigma el trabajar muy bien. Por más que sean 100 personas que están las 100 trabajando muy bien, hay que llegar a más gente. Esa visión la compartimos, entonces tratamos de generar distintas propuestas de llegada a la gente. Esa es mi historia con CTI. Muy bien. Y para ir aterrizando un poco en uno de tus campos de acción, ¿cómo surge el interés por la psicología clínica? Y un poco surge de la visión tradicional del psicólogo, que es la que me llevó un poco también a estudiar psicología. El psicólogo como el tipo que se sienta en un sillón y te escucha, quizás hasta un poco ligada a la postura del psicoanálisis, ¿no? El tipo que se sienta en un sillón y te escucha, pero la persona que ayuda a otras. Cuando empecé a estudiar psicología, la verdad es que yo no tenía mucha idea. Sí, sabía rudimentariamente que había otros ámbitos, porque, por ejemplo, en el colegio secundario yo había tenido psicología como materia, o sea, sabía que el psicólogo, además de trabajar en la clínica, podía dar clases, pero no tenía mucha noción de lo que era un psicólogo deportivo, del rol que podía hacer en la escuela también, sin ser profesor, en una organización, toma de decisiones, diseño de páginas web, o sea, no tenía mucha idea de otros ámbitos de aplicación. Y estaba relacionado con esto de ayudar a la gente. También un poco quizás relacionado con estas preguntas que decía yo de origen de, bueno, ¿por qué la gente hace lo que hace y cómo puede ser que gente tome malas decisiones, a veces hasta sabiendo? Esas dudas, esas curiosidades me llevaron al campo clínico, que hoy lo comparto. Sigo haciendo clínica, pero que hoy lo comparto con lo educativo y con la parte de formación, no está ligado solo a lo clínico, pero parte un poco sí, de lo poco que se sabía de psicología, de mis dudas, de mis curiosidades previas, una conjunción de temas y de cosas. Y ya que hemos hablado un poquito sobre la, entre comillas, clínica, Mauro, ya hemos tenido la oportunidad de escucharte en otras ocasiones. Y además este creo que no es un tema tan nuevo, pero sigue siendo bastante discutido en la comunidad conductual sobre el uso de manuales diagnósticos como el DSM. Y vaya, si bien en la comunidad conductual como que a veces suele haber una resistencia muy grande a su uso, consideramos que también sería extremista negar que puede tener algunas ventajas.
Y en ese contexto te queríamos preguntar, Mauro, ya sea a criterio personal o profesional, ¿cuáles dirías que son los pros y los contras del uso de estos manuales y de sus etiquetas diagnósticas? Pros, estoy tirando la campera a otro lado. Pros, bueno, sí, como toda estrategia, creo, humana, creo que tiene sí, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Los sistemas diagnósticos nos permiten, son muy prácticos para simplificar información. Si yo a cualquiera de ustedes se dediquen o no a esas áreas, les digo depresión o fobia específica o déficit de atención o hiperactividad o autismo, más o menos van a pensar en ciertas cosas que son descripciones de conducta o de déficit o excesos conductuales, pero más o menos van a pensar en ciertas cosas rápidas automáticamente. Lo mismo la gente que esté escuchando esto. Es decir, con una etiqueta, con un nombre o con unas 3, 4 palabritas, trastorno de ansiedad, uno puede ayudar a transmitir información de manera rápida. Hay que ver si tan precisa o no, pero uno se hace la idea. Facilita la comunicación entre profesionales, facilita la comunicación entre el usuario y el profesional, entre la persona que llega a tu consultorio o el familiar. Desde mi campo de acción, muchas veces la persona que es nuestro paciente, no es un nombre que me guste mucho ese, pero la persona que es nuestro paciente muchas veces no tiene siquiera la capacidad para comprender su diagnóstico, pero sí hay que hablarlo con su familia. A las personas esto lo reportan muchísima gente que tiene algún diagnóstico de trastorno mental o familiares. Les suele ser un antes y un después en el sentido de que les da sentido a la experiencia, les permite comprender. Uno después puede llevar la discusión filosófica a última instancia y decir, pero esto explica o es un nombre que le damos. Y no, es un nombre que le damos, es una convención. Una prueba de esto es las diferencias o los diagnósticos que han desaparecido entre el DSM-4 y el DSM-5 o entre el DSM-4 y el DSM-3. Siempre pongo esto de la comunidad autista medio que se enojó con la aparición del DSM-5 porque el trastorno o el síndrome de Asperger, que estaba por separado, pasó a estar dentro de lo que es trastorno del espectro autista. Entonces, gente que había tomado de una etiqueta diagnóstica su propia identidad, sintió que se dejaba de hablar de ellos o como que se los mezclaba. Es algo que todavía sigue generando cierta controversia adentro de la comunidad. Uno después puede tener esta charla más profunda y filosófica de si realmente está explicando o está describiendo. Y sí, yo creo que no es una explicación, un diagnóstico nunca es la explicación de la conducta, pero es funcional. A mucha gente le sirve y a mucha gente la ayuda. Entonces también sería complicado negar eso. No, yo particularmente preferiría que no fuese necesario utilizar sistemas diagnósticos o que fuese lo más restringido posible. Y por supuesto que para mí no es la situación de preferencia que la gente en lugar de decir tengo tal trastorno o me han etiquetado con tal trastorno, diga soy tal cosa y lo haya asumido como parte de su identidad, como ya deja de ser separable. Pero es algo que pasa, entonces es algo que es un fenómeno social al cual hay que atender y no se puede, yo por lo menos no diría, no, esto no es así, y no me pondría a discutir con una persona, no sos autista, tenés un diagnóstico de autismo, porque también hay cosas que van más allá del DSM, como paradigmas sociales que van cambiando, como el paradigma de la neurodiversidad, y que impregnan esas discusiones y que impregnan a nuestra labor como clínicos. Entonces no podemos simplemente decir, no, esto no sirve, caca, y lo prendemos fuego, porque no vamos a llegar, vamos a lograr generar más rechazo y aislarnos más, que me parece que es un problema. Entonces, creo que me expandí mucho y fui poco claro. Tienen utilidades, sirven,
para mí no son nunca una explicación de la conducta, ningún trastorno es una explicación, ningún diagnóstico es una explicación de la conducta. Las dificultades que presentan es esto, es que muchas veces la persona termina tomándolo como parte de su identidad y soy esto, soy Asperger, pero como el Asperger no figura más en los manuales, que terminás definiéndote como algo que, de acuerdo a las convenciones científicas actuales, no estaría, o ciertas convenciones científicas actuales no estaría. Tiene la limitación de que a veces termina funcionando como una especie de techo, porque si soy esto no puedo cambiar, porque estas son características mías, porque es mi identidad, no es solamente. Entonces presenta algún tipo de dificultad. Y la mayor quizás es cuando termina funcionando como una explicación circular, cuando termina uno diciendo hago esto porque tengo o porque soy TDAH. ¿Cómo sé que soy TDAH? Porque hago esto. Entonces uno termina dando la apariencia de explicación cuando está dando vueltas en círculos. Y esto es problemático también cuando no explico yo mi propio comportamiento, sino que otra persona explica el de otros. Yo esto lo veo mucho en ámbitos escolares. El profesor, el docente, que quizás no sabe de estas cuestiones más finas y dice, no, pero no puede porque tiene autismo, no puede porque tiene dislexia, en lugar de preguntarnos cuáles son las modificaciones ambientales que nosotros podemos hacer para que tal alumno que no está aprendiendo por los métodos convencionales pueda aprender. No nos deja mucho margen de maniobra decir no aprende porque tiene dislexia. Bueno, busquemos qué podemos hacer para cambiar. Y a veces el diagnóstico funciona como un techo, como una limitante en ese sentido. Ese es el aspecto no tan positivo de los mismos. Y relacionado con esta pregunta, Mauro, ¿cuáles dirías que son las diferencias entre los diagnósticos y las evaluaciones conductuales? Voy a tomarlo desde el lado de autismo porque quizás es una de las cosas más claras, primero desde lo que más conozco, pero además más claras por la amplitud que tiene el cuadro. Una persona que tiene el diagnóstico de autismo, es decir, que cumple los criterios para que se pueda decir esta persona tiene autismo, tiende a tener diferentes dificultades o suele presentar diferentes dificultades en cuanto a lo social, en cuanto al lenguaje, suele tener intereses restringidos, persistentes, a veces muy limitados. En algunos casos aparecen problemas sensoriales, hiper o hiposensibilidad a distintos estímulos, pero a priori que esto diríamos, bueno, las personas se parecen bastante, las que tienen autismo, hay muchísima diferencia entre vos pones a dos personas con autismo o dos autistas al lado y vamos a encontrar muchas diferencias individualmente, o sea, genera ciertos rasgos comunes al interior del diagnóstico, pero no nos dice nada de las diferencias individuales que tienen cada persona. Si nosotros leímos algo sobre lo que es operantes verbales, lo que son funciones del lenguaje, uno encuentra personas con autismo que presentan muchas ecoicas que tienen esto que se llama ecolalia y repiten mucho, pero no le dan un valor, otra funcionalidad a esto. Entonces repiten todo lo que escuchan, pero cuando quieren algo no lo piden, que cuando ven algo no lo tactan, no lo comunican, que cuando alguien les pregunta cómo te llamas, no dicen el nombre, por más que quizás hace 5 minutos estaba repitiendo su propio nombre. Entonces, a priori, tener lenguaje o tener una dificultad en el lenguaje no nos dice cuál de estas operantes puede estar más o menos afectadas. Tenemos personas con autismo que pueden tener, que también tienen la misma etiqueta, pero que pueden tener un lenguaje mucho más funcional, mucho más rico, y que quizás tienen mayor léxico que sus pares, las personas de su misma edad, pero hablan con un tono de voz neutral, o que pueden ser hasta pedantes. Tenemos personas con autismo que directamente no pueden emitir sonidos.
y que tienen 20 años y son incapaces de mantener una charla como la mantenemos nosotros y que tienen severas dificultades para comprender el lenguaje, es decir, tampoco nos entenderían y tampoco lo expresarían quizás por escrito o por otros medios de expresión. Entonces, dentro de un solo área, lenguaje, encontramos muchísima diferencia. Si ahora los multiplicamos por las diferentes o por la variedad de lo que puede haber en lo social, en lo académico, en lo motor, hay personas que son más hábiles y otras que son menos hábiles, hay personas que para las habilidades de la vida diaria, como aseo, como vestirse, como desvestirse, bañarse, cepillarse los dientes, tienen severas dificultades y necesitan ayudas. Personas de mediana edad, adultas, digo, no estoy hablando solo de niños, y otras que no, o sea, se empieza a abrir todo un abanico de posibilidades y podemos encontrar 100 personas que tienen el mismo diagnóstico y que el tratamiento, la evaluación conductual nos daría muchas diferentes áreas y en distintos niveles de dificultades sobre las cuales tendríamos que intervenir. Entonces, mientras que un diagnóstico nos permite encontrar ciertos rasgos, ciertos patrones conductuales común al interior de este diagnóstico, esta convención social, la evaluación conductual va a una medición, sí, toma una norma, pues en general se suelen tomar, sobre todo en trastornos del desarrollo, lo que son hitos del desarrollo, ¿no? El desarrollo neurotípico como base, pero está más orientada a ver cuáles son las dificultades específicas que presenta esa persona para orientar el posterior tratamiento. Es decir, está más orientada a lo que va a ser el diseño, plan y la intervención posterior. En cambio, el diagnóstico no nos dice tanto. Una dificultad que se presenta mucho en la clínica cuando la gente no conoce, cuando los profesionales no conocen esta distinción entre diagnóstico y evaluación conductual, es que se trata de intervenir a partir del diagnóstico y se aplican recetas de cocina, se aplican tratamientos paquete a, bueno, tiene autismo, hay que utilizar pictogramas, porque es una estrategia que se utiliza con bastante frecuencia en autismo. No necesariamente hay que utilizar pictogramas con todas las personas con autismo. Hay que utilizar un sistema alternativo de comunicación. No necesariamente. Si la persona tiene comunicación, ¿para qué vamos a utilizar? Si la persona puede comunicarse vocalmente como estamos haciendo nosotros, ¿para qué vamos a intervenir? ¿Para qué vamos a introducir un sistema distinto? Se utilizan aquellos casos en los cuales la persona tiene afectadas las operantes verbales típicas. Entonces, bueno, esa es una confusión que se da con bastante frecuencia y que, bueno, redunda siempre en perjuicios para los pacientes o los consultantes. Resumiendo, porque lo amplié de vuelta mucho, el diagnóstico es una evaluación más bien general, nos permite identificar ciertos patrones comunes que tienen un conjunto de personas. La evaluación conductual está más orientada a esa persona en sí misma y a sus déficits y excesos comportamentales y cómo los vamos a poder ayudar, más orientada a lo que va a ser la posterior intervención. Ahorita que estabas hablando de algunas confusiones, justo se me vino a la mente lo que actualmente el tema de salud mental está trayendo mucho de qué hablar, ¿no? Incluso organizaciones como la OMS pues han hecho un intento por tratar de definir esto, tanto salud como, entre comillas, salud mental. Siguiendo una línea mucho más conductista, ¿cómo definirías a lo que se denomina o etiqueta como salud mental? Uh-huh. Bueno, yo voy a ser cuidadoso, sí, esto es más una opinión mía, porque pensemos que hay asociaciones internacionales que no se ponen de acuerdo. Eso es como si me dijeran, dame qué es para vos conducta, y es algo sobre lo cual los propios conductistas tienen muchas definiciones. Sí, el término salud mental, si bien está bueno, esto es como los diagnósticos, tiene la ventaja de poner, de visibilizar lo que son las cuestiones de corte psicológico, quizás,
y no dejar la salud al lado de lo físico y promover cierto bienestar y todo lo que eso tiene que traer aparejado, ¿no? Porque la salud mental sin condiciones sociales y materiales que ayuden no se puede dar, caemos en no sé, en algo imposible. El término salud mental, sí, analizándolo quizás filosóficamente, plantea una dicotomía, un dualismo, no, una dicotomía, no, un dualismo, perdón, en el sentido de lo mental y otras cosas. A mí quizás me gusta más el término salud psicológica, en el sentido de que pone más foco, que también puede ser un término problemático porque para muchas personas lo psicológico puede ser algo distinto de lo conductual y quizás podríamos estar hablando de salud conductual en términos de que en definitiva cuando queremos operacionalizar lo mental, lo psicológico y todo este tipo de constructos, siempre terminamos cayendo en la explicación de conductas, ¿no? Y qué hace y qué no hace un sujeto. Pero salud psicológica o conductual son términos que a mí, a priori, me resultan más agradables. Si bien rescato lo valioso de hablar de salud mental y de darle la importancia a lo que entendemos que se refieren con eso. Y si tuviera que darle una explicación más conductual y sencilla de qué sería esta salud psicológica, salud conductual, sería que la persona disponga y pueda, por medio de sus acciones, acercarse a reforzadores a corto, mediano y largo plazo, evitar castigos y en aquellos casos en los cuales sí tiene que, o sea, reforzadores positivos, pero también en aquellos casos en los cuales el reforzamiento negativo o la evitación y, bueno, la evitación de castigos sea necesario poder realizarlo. Eso sería una definición muy poco marketinera, ¿no? Porque anda por decirle a la OMS que ponga la salud mental es también muy amplia, involucra muchas cosas, pero por eso nunca va a figurar algo así en la Organización Mundial de la Salud. Pero, pero sí, conductualmente hablando, lo plantearía en esos términos, que la persona sea capaz de, por medio de sus acciones, acercarse a reforzadores, lo que algunos modelos hablarían de tener una vida valiosa, evitar castigos, evitar aquellas situaciones aversivas que no le sumen, que no le generen esta vida valiosa, este acercamiento a reforzadores. Y eso, por supuesto, implica no solo un trabajo individual, sino que, de nuevo, implica un cambio de condiciones sociales que nada, en ausencia de opciones es difícil que una persona pueda elegir o realizar ciertas acciones. Mandar a hacer a alguien mindfulness cuando no tiene satisfechas ciertas necesidades básicas, sí, puede redundar en que perciba de manera menos hostil y que presente menos niveles de ansiedad, depresión, estrés, pero sus condiciones de base básicas siguen estando insatisfechas. Entonces involucra, entiendo que todo un cambio social. No se puede hablar de salud mental, conductual, psicológica, si no hay cambios sociales. Me parece que quizás ese es el cambio, es el punto que hay que apuntar para salir del mero consultorio y de la terapia con la persona en el uno a uno, porque en definitiva siempre hay cosas que hay que cambiar a nivel macro, no se puede cambiar en el uno a uno. No sé si doy una respuesta, si doy una respuesta clara. Vaya, personalmente tuve en una ocasión el placer de hablar con Eparquio Delgado y con Francisco Lid, y causan un poco de, ¿cómo decirlo?, polémica ese tipo de posturas, pero es cierto, al final de cuentas, en buenas condiciones sociales podremos hacer lo que querramos, pero difícilmente van a cambiar las cosas. Incluso
Sí, es eso. Sí, sé que lo que planteo es polémico. No estoy planteando no hay que dejar de utilizar la terapia uno a uno. Lo que estoy diciendo es que muchas veces termina siendo un parche para seguir reproduciendo ciertas condiciones desiguales de vida en gran parte de la población. Eh, es el punto. Y si queremos hablar de salud como algo, como un proyecto colectivo, y bueno, hay que apuntar a cuestiones colectivas, bueno, yo voy al psicólogo y hago terapia unos meses. Sí, a mí me ayudó. Y al resto hay que ver qué onda. Algo general, no como algo individual. De hecho, justo utilizaron esa expresión, dijeron la psicoterapia como parche, parche frecuente de los fracasos del sistema social, algo así. Y sí, ves, era Y un poco, en muchos casos termina siendo así, sin duda. no lo dudo. Hablando un poquito de trastornos del neurodesarrollo, tuvimos la oportunidad de escucharte en Perú, increíble charla, la verdad. Am, y hablabas un poquito sobre lo que a veces les puede pasar a muchos padres, madres de familia respecto a su hijo o hija, en el sentido de que a veces ellos pueden detectar una, no me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar, algún tipo de anormalidad en sus pequeños, pequeñas, van con el pediatra, pero quizá esta persona, que sí, respetarle totalmente el trabajo de los pediatras, pero quizá no cuenta con cierto tipo de formación para detectar y evaluar ciertas problemáticas. Y quizá diga algo como, es normal que no haga esto, pero con el tiempo lo hará, aquí no pasa nada, esto es perfectamente común, pero pasan años, meses y la verdad, se puede decir que la condición persiste. Quizá esta pregunta va un poco más dirigida a papás, mamás, a, no sé, a cualquier persona que quizá tenga en compañía con un menor, pero quizá, ¿qué les podrías tú recomendar o decir para decir, oye, algo aquí no cuadra con este pequeño, con esta pequeña, quizá deberíamos buscar otras opciones, quizá más allá únicamente de la pediatría? Sin afán, aclaro, para quienes vean esto, de hacer menos a la pediatría. Quizás, no, acá no sé cómo será en otros países. Acá en Argentina lo que a veces se ve es que los pediatras, y hablamos de los pediatras porque son por las edades a quienes los padres, las familias suelen ir a ver. No van a ver a un psicólogo o una maestra cuando el bebé tiene 2 años, 18 meses, 30. Eh, los pediatras deberían estar formados en pautas del desarrollo, que entiendo que están, que es parte de su formación, pero a veces quizás lo que pasa es que juegan con estos márgenes, es decir, dentro de lo que son los hitos del desarrollo, una persona a los 18 meses debería hacer X cantidad de cosas. Y a veces lo que pasa, porque todos somos sujetos distintos, es que no aparece a los 18 y quizás aparece a los 19, a los 20. Y en algunos chicos quizás no aparece a los 18 y quizás aparece a los 15, a los 16. En algunos aparece antes y en otros aparece después. Entonces, como que quizás yo lo que entiendo es que algunos pediatras quizás juegan con estos márgenes que no habla de una fecha exacta. El asunto es que la investigación científica nos muestra de manera bastante clara que cuando estos hitos se empiezan a acumular en cuanto a no cumplimiento y la persona se empieza a atrasar en una cosa y en otra y en otra, bueno, es probable que estemos frente a alguna alteración del desarrollo y que los primeros años de vida son fundamentales por una cuestión de plasticidad neuronal, por una cuestión de que estos hitos se empiezan a trazar y afectan a otros. Toda nuestra evolución de habilidades cognitivas, motoras, de habilidades de la vida diaria, se van las mentalistas, entre comillas, toma de perspectiva, falsa creencia, ironía, se van asentando sobre habilidades previas que se van dando en los primeros años. Entonces, no es simplemente que, bueno, que el niño no habla y no afecta más que el habla. No habla y empieza a afectar en lo social, empieza a afectar en
la comprensión, no solo en la producción del lenguaje, empieza a afectar en muchas otras áreas. Y a medida que esto se va acumulando, se va desfasando más con los pares. Entonces, en términos de intervención y en términos de trabajo, lo ideal sería empezar a trabajar aunque no hubiera un diagnóstico. Algo que también diferencia el diagnóstico de la evaluación conductual es que una evaluación conductual se centra en hitos, no se centra en asignarle una etiqueta a la persona. Entonces, si nosotros vemos que una persona a los 24 meses tiene el habla muy disminuido o no tiene habla, se puede empezar a trabajar con intervención temprana sin esperar a que tenga un diagnóstico. El diagnóstico podría aparecer al año, que a veces pasan estas cosas con las distintas pruebas, pero se empieza a trabajar el habla. Lo mismo si estuviese complicado a nivel motor o en alguna otra habilidad. No es necesario esperar a la etiqueta. Yo quizás lo que le diría a las familias, porque muchas veces las sospechas de las familias terminan siendo válidas, es decir, conocen mejor a sus hijos y muchas veces cuando tienen varios comparan con los anteriores o con los que siguen, es que si no están, no han sentido que su posición fue validada, recurriendo a otro término conductista, por el pediatra, traten de buscar otro. Hay pediatras o se están especializando más pediatras en lo que es neurodesarrollo, que traten de buscar otra opinión, inclusive sí, averiguar por estimulación temprana, pero que si ellos sienten, si la explicación del otro profesional los deja satisfechos, bien, pero si sienten que no, acá hay algo raro, no me creo lo que me dijo tal persona, que no descansen en buscar segundas opiniones, que muchas veces terminan siendo luego respaldadas por un posterior diagnóstico. Y esto, que no es necesario esperar al diagnóstico para intervenir. Si ellos ven que algo no está viendo bien, bueno, pueden empezar algún tratamiento de estimulación temprana y luego ver. A veces una buena intervención temprana hace que la persona luego no tenga un diagnóstico porque se equipara con ciertos hitos del desarrollo y puede seguir una trayectoria típica en lo que es el desarrollo. Y justamente hablando de este tema, Mauro, ¿cuáles consideras tú, de acuerdo a tu experiencia y tu práctica profesional que has llevado hasta ahora, que son los principales prejuicios que se tienen acerca de las personas con un trastorno del neurodesarrollo y cómo puede afectarles esto? Hay un montón de prejuicios. A veces ahora quizás algunos se están sumando en el sentido de, bueno, paso a ser mi trastorno, tomo la identidad de mi trastorno, que no sé si es un prejuicio en el sentido de juicio previo, no lo estoy diciendo con una connotación negativa eso. Muchas veces es esto, el considerar que no van a poder aprender, que no van a poder beneficiarse del entorno. Si vamos a algunas miradas más psicodinámicas, a veces la culpabilización, o psicodinámicas o no científicas, la culpabilización de los progenitores por lo que le pasa, en el sentido de, no, esto es porque estabas deprimida, esto es porque tal cosa, esto es porque no lo miraron mucho, diferentes miradas que afectan, generan mucha culpa, mucho dolor y no le dan una solución. Vamos a suponer que hubiese sido así, que la evidencia no lo indica, pero vamos a suponer que hubiese sido así, el decirle a una familia, no, esto pasó por tal cosa, y no darle una sola estrategia de cómo cambiarlo, es totalmente al pedo, en criollo. No suma nada, al contrario. El considerar que no pueden aprender, sí, a veces el considerar que van a necesitar dependencia externa amplia, fuerte durante toda su vida, que en muchos casos es así, pero en algunos no, va a depender de las trayectorias del desarrollo, de los tipos de intervención, de la estimulación que tenga, la estimulación
ambiental que tenga. Probablemente ustedes conozcan también mitos, hayan escuchado, así que si quieren o están pensando en alguno y me lo quieren comentar, lo charlamos acá, lo traemos acá y vemos si es un mito o no, o en qué está, qué relación puede tener. Bueno, trastornos de neurodesarrollo quizás no, pero autismo sí, y las vacunas. Eso es un prejuicio, un mito importante y que alienta a ciertos movimientos antivacunas. Eso es muy importante. La evidencia no señala un factor causal entre vacunas y autismo. La hipótesis de la madre nevera en también lo que es autismo, la madre fría, es un mito, una visión que generó daño y ningún tipo de bien, y que algunos círculos académicos, de una forma o de otra, siguen transmitiendo esto. La intoxicación intestinal y que eso por medio de diversos mecanismos llega al cerebro es algo que está tomando fuerza y que no tiene sustento empírico en la actualidad, y que eso hay inclusive grupos de padres en los cuales hay gente que vende este tipo de cosas y van reclutando gente para desparasitar a los niños o para desintoxicar a los niños con diferentes soluciones, diferentes preparados, y que no tiene evidencia de su funcionamiento, y que en algunos casos terminan siendo inclusive sustancias tóxicas, con lo cual hay peligro de vida. No estamos hablando de, bueno, le doy agua y si no le hace nada, no le hace nada. Y de vuelta retomo esto que estaba diciendo recién en torno a lo que es el desarrollo y los primeros años de vida. No son inocuas estas cosas, porque si yo tengo que dejar de darle terapias a un hijo mío porque no me alcanza la plata y tengo que dejar de darle terapias para pagar un servicio, un tratamiento que no tiene eficacia comprobada, le estoy quitando tiempo valioso de los primeros años de vida, tal vez, en que pueda aprender habilidades significativas que puedan luego hacer que en el futuro, a mediano y largo plazo, esa persona un día va a ser adulta, pueda ser más autónoma. No es lo mismo en términos de desarrollo de capacidades empezar un tratamiento a los 2 años o a los 3 que empezarlo a los 7, 8, 9. A medida que la persona se va desfasando en su desarrollo, es más difícil que vayan apareciendo ciertas habilidades luego, ¿no? No es una cuestión lineal. Bueno, me atrasé 5 años, él va a estar 5 años atrasado en cuanto a lo cognitivo. No es una cuestión que funcione así, sino que es mucho más compleja. Entonces, este tipo de cosas, no solo por la creencia errónea en sí, sino porque a veces abandonan tratamientos o a veces interaccionan mal con los tratamientos que sirven, suelen tener efectos de evitar que las personas mejoren. Tuvimos la oportunidad de leer tu escrito sobre el síndrome de burnout en terapeutas de personas con autismo. Nos gustó y llamó mucho el hecho de que se diera atención a lo que también pueden experimentar psicoterapeutas, que claro, están en todo su derecho de también estresarse. Dirigiendo esta pregunta más a colegas que hacen aplicación tecnológica, ¿qué podrías decir sobre lo que vive el psicoterapeuta en el día a día? ¿Tiene que ver el exceso de trabajo o las expectativas altas que se tiene sobre el mismo trabajo en cómo se siente el terapeuta? Yo creo que sí, o sea, las expectativas pueden ser un predictor de estar más insatisfecho o no, y sí, entiendo que puede ser un factor que influya mucho. La sobrecarga de trabajo, las malas condiciones de paga o tener que cobrar barato, y acá de vuelta salimos ya del consultorio, del espacio terapéutico, y nos estamos yendo a cuestiones macro.
si yo no puedo cobrar mucho mi consulta, probablemente me vea obligado a tomar más consultas para poder llegar a fin de mes, lo cual haga que me canse más, que tenga menos tiempo para formarme, que algo que quizás amo y me encanta, lo empiece a odiar por una cuestión de reforzadores y valor relativo de los reforzadores. Sabemos que ningún reforzador es 100% del tiempo, sino que si uno está muy expuesto a esto, se termina saciando. Sí, las cuestiones sociales tienen una implicancia fuerte. Las cuestiones de las expectativas, entiendo que también, no soy un especialista en el tema de expectativas y cómo impacta en terapeutas a nivel general, pero sí estoy haciendo un paralelismo con lo que sucede quizás y algunos estudios que muestran cómo la exposición a redes sociales termina siendo un predictor negativo, termina influyendo en los estados de ánimos de las personas, y veo lo que suele pasar muchas veces en redes sociales del ámbito terapéutico, y que uno normalmente cuando comparte algo en redes sociales no comparte del paciente con el cual no encuentra la vuelta al tratamiento y está frustrado y las cosas no le van saliendo bien, sino que uno agarra y abre Facebook o agarra Twitter y escucha, ah, no, porque con este estoy trabajando hace 3 días y ya solucioné este, y con este estoy... y lee todos terapeutas fatales. Terapeutas fatales acá es una expresión de como grandes terapeutas, eh, que luego está la cuestión de si es cierto o no. Yo no me voy a meter en eso, lo dejo al criterio de cada uno, pero uno lee las victorias de otro y dice, ay no, pero yo ve como similar a cuando uno quizás está teniendo un mal día, se mete a Instagram y ve las fotos de la gente saliendo, de las fotos de la gente haciendo actividades, de la gente compartiendo en pareja, y empieza a decir, ah, no, pero yo no estoy bien con esto y con esto y con esto y con esto, y termina generando un sesgo negativo en uno, porque en realidad está expuesto a una parte de la vida de las otras personas, y en este sentido sería una parte de la labor profesional de otras personas, la parte en la que te va bien, y se cuenta mucho menos la que nos va mal. Creo que eso no creo que, primero, no creo que, no sé, a mí particularmente no me gusta mucho esto de mostrar, no, yo me parece que debemos ser todos mucho más humildes, pero no creo que el terapeuta en general, el terapeuta que quizás está empezando, o el terapeuta que quizás se siente atascado o no encontrándole la vuelta a algo, les sirva estar expuesto a ese tipo de cosas. Probablemente lo haga sentir eh, más frustrado, y bueno, termina afectando su desempeño, su percepción del problema, el trabajo, y bueno, es algo que está relacionado con el síndrome del quemado. No sé si doy una respuesta en relación a eso, pero creo que como terapeutas estamos muy expuestos a condiciones estresantes, desde la cantidad de formaciones, desde la dificultad, desde el poder conjugar tiempo de capacitación, tiempo de ocio, tiempo de trabajo, cuando nos tenemos que sobrecargar con actividades, sea dar clases, sea atender muchos pacientes, sea hacer de estas cosas y además estudiar. Creo que hay muchos elementos que se conjugan para que estemos siempre al borde del síndrome, cuando no ahí. Es algo que está relacionado también con otras profesiones en el área de la salud. Y creo que debemos estar muy atentos a eso. Gran parte de esto no se soluciona no se soluciona de manera individual. De vuelta, tenemos que apuntar hacia condiciones macro. Acá en Argentina, algunas de las cosas, por ejemplo, el trabajo en discapacidad, los honorarios están regulados por el Estado. Con lo cual, sí, uno es tentativo y uno puede cobrar más, uno puede hacer ciertas cosas, pero digo, hay una cuestión macro que te está marcando la cancha, que te está diciendo, bueno,
más o menos esto es lo que tienen que hacer. Y acá, por ejemplo, los valores están desfasados respecto a lo que debería cobrar un terapeuta para vivir bien y para dedicarle tiempo a la capacitación, por ejemplo. Creo que justo mencionaste algo de lo que es escrito, pero lo escribiste ya hace años para Sai Ciencia, de hecho. Es muy bonito, de hecho, lo recomendamos a quien vea esto. A ver, Mauro, una pregunta, como tú dirías, ya es como esta frase, decía, sencilla en apariencia, pero que sea complicada de responder. Igual sin afán de dar la última palabra aquí, pero insisto, Mauro, ¿qué es el ABA? Bueno, ABA es la sigla, entiendo que la gente que lo va a ver lo va a saber, pero por las dudas, ABA es la sigla de análisis conductual aplicado en inglés. La sigla en castellano más correcta sería ACA, pero que no se suele usar, todos utilizamos ABA, por esta sigla, que sería análisis conductual aplicado. Y dentro de lo que es el conductismo como gran área, podríamos decir que el análisis de la conducta aplicada es, voy a dar la definición de manual, ¿no? Pero es la ciencia que utiliza los principios del aprendizaje, que son estas leyes, estos principios por los cuales nosotros aprendemos básicamente todo, los principios que pueden explicar por qué ahora estamos conectados frente a diferentes dispositivos electrónicos, por ejemplo, que utiliza estos principios para la modificación, para el desarrollo, incremento o reducción de comportamientos relevantes, socialmente relevantes. Es importante la distinción de social en esta explicación. El análisis conductual aplicado es una ciencia aplicada, es decir, que tiene énfasis en la utilización en nuestro día a día. Como ciencia aplicada necesita tanto una pata filosófica, por una cuestión de que todas las ciencias tienen una pata filosófica, aunque a veces se omita o no se tenga tan presente, y una pata experimental, que es la que genera conocimiento. Yo recién dije, utiliza los principios del análisis experimental. Bueno, el análisis experimental es el área, el campo que estudia estos principios de la conducta, que estudia que estudia los principios básicos, los procesos básicos, que como toda área experimental puede o no tener aplicación en la práctica. Uno puede estudiar solamente por el hecho de comprender la naturaleza, sin que eso tenga que tener una implicación práctica en nuestro día a día. Uno puede estudiar el universo y quizás nunca ir a una galaxia que está a 10 millones de años luz solamente para entender mejor el funcionamiento del universo. Y puede que tenga o puede que no tenga una implicación práctica en nuestra vida. Lo mismo con el análisis experimental. Pero el análisis aplicado justamente toma estos conocimientos para mejorar nuestra vida. Una definición más sencilla y relacionado con lo que había dicho antes sería para acercarnos a reforzadores y para evitar lo que son castigos, para mejorar, para hacernos... Esto que voy a decir ahora no es mío, sino que es una definición que dio Baer alguna vez en una conferencia, para hacernos más inteligentes, para modificarnos a nosotros mismos en pos de mejorar nuestras vidas. ¿Por qué hice esta distinción entre social o entre socialmente significativo? Primero porque es parte de la definición, no es algo que lo esté inventando yo. Pero después porque el análisis conductual aplicado nos lleva ya a esto de que no se trata de modificar por modificar, sino que siempre a la hora de tener una persona enfrente, una familia que nos viene a consultar, alguien sobre el cual vamos a intervenir, tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos sea lo mejor para esa persona, no para nosotros. No intervenir porque algo nos molesta, no intervenir porque algo es importante para mí, pero no para el otro sujeto. ¿Algún ejemplo rápido de esto que me he tocado en la clínica? Personas quizás con algún trastorno del desarrollo
que tenían bastantes dificultades para aprender el idioma castellano, su idioma nativo, cuyos padres quisieran trabajar el idioma inglés, que puede ser un objetivo muy deseable y para nosotros es muy importante quizás saber inglés o saber otro idioma, pero realmente en lo que es la vida de la persona, una persona que vive en un mundo castellano, que sus padres hablan castellano, porque no es que eran ingleses o de algún país que habla idioma inglés, que iba al colegio con personas que hablaban castellano, que su colegio no era bilingüe, que un montón de cosas. ¿Es necesario enseñarle el inglés o mientras le estamos enseñando inglés estamos perdiendo tiempo en afianzar una habilidad fundamental para el desarrollo como el lenguaje en su idioma nativo? Entonces, ese es un ejemplo de una intervención que quizás podría ser eficaz porque podríamos enseñarle en algunas cosas a mejorar en el idioma inglés, pero que no sería socialmente significativo. No le serviría, no le generaría ningún beneficio a la persona más que los padres estén contentos con ella. Y no, eso no es una intervención para la persona, es una intervención para los padres, en definitiva. Entonces, ese es un ejemplo que muchas veces nos encontramos en la clínica o en la educación, porque esto era una intersección entre ambas áreas, con lo que puede ser una habilidad o un aprendizaje o una conducta socialmente significativa. Justamente, Mauro, dentro del ABA usualmente se piensa que solamente se centra en niños. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Algunos otros ejemplos de dónde se puede utilizar? Se puede utilizar, a ver, entrenamiento en habilidades conductuales, por ejemplo, es un modelo conductual de entrenamiento, de procedimiento, y es algo que se puede utilizar para enseñar un montón de habilidades, entre ellas sociales, y que lo podemos utilizar con personas neurotípicas, ni siquiera hablando de un diagnóstico, adultas que quieran practicar ciertas habilidades de asertividad, por ejemplo. Pero si bien el nombre ABA está muy asociado a lo que es autismo, como dije recién, es análisis conductual aplicado, las intervenciones de ABA, o quizás estaría bueno cambiar ahora ABA por análisis de la conducta. Las intervenciones del análisis de la conducta son mucho más amplias y saliendo de niños, vayamos a la clínica, yo no veo muchas intervenciones para la depresión más analítico-conductuales que activación conductual, por ejemplo. Por alguna razón histórica, sí está dentro de las terapias contextuales, pero el análisis de la conducta, en su origen, inclusive de la forma en la que nace, en los años 70, las ramificaciones que tiene, es análisis de la conducta aplicada a la persona con un diagnóstico de depresión. Si uno lee los manuales de FAP, psicoterapia analítico-funcional, los creadores mismos hablan de los principios del análisis de las conductas llevadas a las interacciones verbales. En España principalmente, toda la línea de María Jesús Froján estudia por medio de estudia el análisis de la conducta asociada a la interacción terapéutica, quizás no desde la línea de FAP, no desde la línea de activación conductual, pero estudia cómo estos principios derivados del análisis experimental pueden ser utilizados en la comunicación terapéutica para que se refuercen cierta clase de verbalizaciones y de conductas, se pongan bajo extinción o se castiguen otras, se utilicen discriminativos o se utilicen estrategias para generar motivación en el consultante, y eso es análisis de la conducta aplicado a personas con diferentes diagnósticos, adultas, en un ámbito clínico. Pero después, hasta ahora seguimos hablando de la clínica, pero después uno puede utilizar estos mismos principios para generar motivación en un equipo, para castigar determinadas conductas o reforzar determinados otros tipos de conductas en algún tipo de equipo deportivo o persona deportista de alto rendimiento,
saliendo de la clínica y saliendo ya de los 0 a 12 años, ¿no? Saliendo de lo que es la niñez o la adolescencia inclusive. Tiene aplicaciones mucho más amplias de lo que es la niñez. Si bien, vuelvo a matizar, si vamos a ABA y si vamos a las asociaciones que certifican analistas de conducta, como la BACB, cuando uno ve sus datos, ve que el 70% de los analistas de conducta de esta organización se dedican a niños y autismo. Es decir, no es tanto un mito, no es una creencia errónea, sino es que realmente hay un sesgo o hay una sobrerepresentación de las personas, de los usuarios que utilizan estos modelos y estos conocimientos en cierta población, que es algo que debería cambiarse, ¿no? Hace poco tiempo había salido un paper, hace poco tiempo, no sé si este año o fin del año pasado, que todavía no lo vi, pero que hablaba de áreas de aplicación del análisis de la conducta y creo que mencionaba cerca de 350. Como para ver, sí, muchas de estas deben estar asociadas en niños, pero como para ver esto de la diversidad de cosas que tiene. Sin afán de menospreciar a otras ciencias, tecnologías aplicadas o perspectivas teóricas, tú, Mauro, ¿cuál consideras que es la ventaja de ABA o su principal y mejor distintivo en los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, yo que trabajé también, no por elección, sino estaba estudiando o por otras razones, pero que trabajé quizás también con algunos modelos que he visto cómo hacen las cosas. Una de las cosas más distintivas y que me parece que hace realmente la diferencia entre que la evidencia les dé favorable a los tratamientos analítico-conductuales está relacionado con la utilización del análisis funcional a la hora de intervenir, es decir, comprender la función de la conducta y las variables que operan para no intervenir solo por lo que hace la persona. El registro y medición constante de la conducta. Esto evita el sesgo de yo creo que está mejor, yo creo que está peor, que esto me ha pasado, que a veces uno consulta información con dos personas y uno ve que las cosas mejoran y otro ve que las cosas empeoran. A ver, ¿a cuál le creo? Inclusive la misma persona, si le preguntas en 2 días distintos, un día piensa una cosa y otro día piensa otra, que es esperable. El asunto es que desde el análisis de la conducta, este tipo de informaciones indirectas tratamos de evitarlas. Si no queda otra, sí, pero tratamos de tener un registro directo de la conducta. La forma parsimoniosa de explicar las cosas y el tener en cuenta siempre un avance gradual, o sea, un moldeamiento de habilidades, no un enseñar la habilidad, voy a enseñar habilidades sociales, y yo lo que he visto mucho en otros tratamientos es que muchas veces se concentran en lo que el niño sí debería saber para la edad, que es importante, o la persona debería saber para la edad, pero se saltean por alto, se pasan por alto los prerequisitos de aprendizaje. Entonces, es como si en otro, estableciendo un paralelismo, a una persona que apenas sabe los números y que aún no sabe ni sumar ni restar, le quisiéramos enseñar fracciones, que requiere conocer las operaciones básicas, que requiere conocer división, que requiere tener una noción de cantidad, número, nociones más complejas matemáticas. Bueno, muchísimas veces veo esto en la enseñanza. Desde el análisis de la conducta, un tratamiento debería tener en cuenta este tipo de cosas para ir enseñando conforme se van estableciendo nuevas habilidades y no pegar grandes saltos que en algún momento nos pasa factura, en algún momento nos trae dificultades. Creo que esas serían las grandes ventajas. La parsimonia, los prerequisitos, el registro permanente de la conducta y el análisis funcional como estrategia principal para la intervención en problemas de comportamiento.
fascinante. Y un poco hablando ya sobre ABBA, vaya, si bien ha tenido una gran aceptación, de hecho, inclusive cada vez se suman más y más personas al tipo de formación, am, creo que tú también sabes que hay bastantes movimientos en varios países, incluso aquí en México hubo uno recientemente, creo que literalmente se llamaba No al ABBA, porque y supuestamente la excusa, pretexto, sí, yo lo llamaría pretexto, no lo llamaría una justificación, de hecho, incluso, supuestamente es que hay, entre comillas, estudios que hasta dicen que el ABBA genera, no sé, que tendencias suicidias, posiblemente tendencia a la farmacodependencia, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Um, con ese contexto, simplemente la pregunta, Mauro, ¿tú qué opinas? ¿Y por qué consideras que siguen manteniendo este tipo de prejuicios respecto al ABA? Es una pregunta muy compleja, pero muy compleja no para responder, sino porque implica muchos puntos. Primero, como un poco de historia, los primeros tratamientos basados en ABA, y esto uno está registrado, utilizaban algunos aversivos en lo que es la modificación. Los primeros tratamientos en autismo, principalmente, utilizaban aversivos como forma de castigo. Cuando hace un rato estaba hablando de la validez social y cuando ustedes hablaban de la ética, hoy en día hay mucha más regulación de lo que era en un principio para ese tipo de cosas. Los castigos o la utilización de aversivos están prohibidos y hay muchas limitantes para que uno no aplique ese tipo de cosas. Es decir, hoy no debería haber eh, agresión física en un tratamiento ABA y si no tiene que haber una muy buena justificación práctica de por qué. Por ejemplo, que la persona se produzca tanto daño a sí misma, es decir, que tenga autolesiones severas. Yo conozco gente que se ha clavado inclusive tenedores en un ojo a ese nivel, que ameriten un aversivo porque no ha funcionado ninguna otra estrategia de corte de reforzamiento positivo y el daño que se produciría si no intervenimos es mayor. ¿Se entiende? Es decir, produciríamos un daño menor aún utilizando aversivos. En las condiciones típicas habituales, no se debería, no debería utilizarse, pero eso no es lo que pasa, no es lo que pasaba anteriormente. Muchos de los autistas adultos que ahora están en estos movimientos anti-ABA vienen de esa época, con lo cual no han estado en contacto con formas modernas de utilización de ABA. Pero además, en general, cuando uno lee sus opiniones, tienen una postura más similar a la de, no, las personas no somos perros para que les estés dando premios, o se suelen utilizar argumentos de ese estilo, que uno los puede ubicar en también tendencias de crianza positiva, pero llevada al extremo, y que a veces dice, bueno, pero está bien, no somos perros, y un reforzador no es un premio. Entonces estamos quizás entendiendo, estamos interpretando mal algunos conceptos. Y dicen, el creador de la terapia ABA, el creador de la terapia ABA no existe, porque ABA es una ciencia, pero porque tiene muchas aplicaciones y porque en todo caso hay algunos referentes dentro de autismo que han quizás sistematizado modelos, pero no existe el creador de ABA. Es como el creador de la física, no, son ciencias, pueden tener algunos referentes más importantes, pero es difícil establecer el creador de. Entonces, uno puede identificar, por un lado, una historia personal compleja, por otro lado, a veces algunas interpretaciones erróneas con lo que pueden ser algunos conceptos centrales, porque si creemos que el reforzador es un premio o el reforzamiento es un premio, vamos a interpretar muchísimas cosas mal partiendo de ese punto. Una cuestión de modelado social. Yo hace un tiempo me puse en Facebook, tengo esta anécdota que me causó gracia, subí algo de una promoción de un curso que estábamos dando aquí en Argentina sobre ABA. Creo que la diplomatura que damos habitualmente. Y entró a la publicación un autista adulto hablando en inglés, no era ni siquiera de Argentina, diciendo que ABA era tortura, que ABA estaba mal, que ABA generaba esto, que ABA generaba lo otro.
yo le respondí un par de veces y vi que, nada, como que insistía en eso y dejé de responder. Y después me escribió por privado un contacto de él, que era el contacto mío, se ve que él llegó a la publicación por medio de este contacto en común, diciendo que lo había conocido en un viaje, que había recibido el diagnóstico de autista de adulto, que nunca en su vida había pasado por una terapia ABA. Nada, simplemente estaba, obviamente, solidarizándose con sus pares dentro del espectro, pero uno lo lee y lee a un autista en primera persona diciendo ABA es tortura, y yo, de hecho, no sé si en la publicación le puse algo que lamentaba que lo hubiese pasado mal en otros tratamientos. Nunca había pasado por un tratamiento ABA. Básicamente estaba hablando de algo que había escuchado de oídos. No quiere decir que todas las personas estén relacionadas con esto, pero es un factor más a tener en cuenta. Otro factor está relacionado con este estudio del cual hacen referencia, de que un 50% de la comunidad autista puede desarrollar TEP luego de estos tratamientos basados en ABA. Yo en Ciencia también había sacado un artículo de respuesta a esto. El estudio original que llegaba a estas conclusiones tenía varios sesgos, varios errores metodológicos serios, graves. Primero era el de sesgo de confirmación. Los investigadores reconocían que estaban buscando eso, con lo cual, bueno, es más probable que uno, si busca algo, lo encuentre, pero vamos a dejarlo de lado. Luego es la definición que ellos usaban de TEP, que no usaban una definición consensuada científicamente, sino que utilizaban su propia definición. Los instrumentos que utilizaron para medir TEP también eran de elaboración propia. La encuesta era telefónica, o sea, no había una buena recolección de datos y había algún otro sesgo importante en eso, pero que ahora no lo recuerdo. Es decir, había un solo estudio, esto ya hace un par de años, había un solo estudio y que tenía varios errores. Te escucho. Ernesto, ¿levantaste la mano, puede ser? Creo que hablamos del mismo estudio y yo también encontré fallas. Podía ser la muestra, no sé si deseables. La muestra era intencional, sí, había varios errores más. Bueno, en Ciencia cualquier cosa me piden luego y se los paso. Yo no hice la respuesta, sino que yo solo traduje la respuesta de otro investigador con estos errores, pero sí, había algo publicado. Y por último, es una cuestión también que es un sesgo de parte de la comunidad. Sabemos que la evidencia y que la evidencia científica no es algo de una vez, sino que la evidencia es acumulativa, va incluyendo series de casos, que cuando aparece una información que contradice lo anterior, necesitamos corroborar esta evidencia que contradice lo anterior. Lo mismo cuando en el 98 apareció un estudio que relacionaba las vacunas con el autismo, no alcanzó un solo estudio, fue necesario ponerse a estudiar más para corroborar eso, y al final no apareció tal corroboración. Como diría Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Bueno, tenemos 30 años de evidencia que muestran que ABA ayuda a las personas con autismo. Un estudio diciendo lo contrario y ignoramos toda la evidencia que dice una cosa y tomamos el único estudio que dice otra. Y bueno, eso es un sesgo también. No digo que en 20 años quizás no se demuestre esto. Digo que hoy no está demostrado y afirmar tal cosa es tener un sesgo importante. O sea, es utilizar la ciencia a mi conveniencia. Cuando la ciencia muestra lo que yo quiero, es lo que dice la ciencia. Cuando la ciencia muestra algo que yo no quiero, no, estos estudios no sirven. Eso lo dejo del lado de cada persona que lo vea. Son una serie de cosas, es un tema bastante amplio y complejo. Como para cerrar el punto en el último tiempo están apareciendo autistas que hablan a favor de ABA. O sea, autistas que además tienen hijos con autismo o que han tenido terapias basadas en ABA, que dicen, bueno, no, esto no es lo único, que la comunidad autista no está uniformemente en contra, sino que
Hay voces a favor y hay voces en contra. Que eso sí es algo mucho más parecido a lo que es la sociedad en general, que no todos están a favor de algo y no todos están en contra de algo. Lo digo porque a veces vamos a escuchar a gente diciendo la comunidad autista rechaza a ABA. No. Algunas personas dentro de la comunidad autista, y de estos hay que ver cuántos realmente tuvieron terapia ABA, rechazan a ABA. Eso es una afirmación más realista. Ni todos están a favor, ni todos están en contra. Estas voces a favor empezaron a aparecer en los últimos años, con lo cual tienen menos de recorrido y probablemente por eso menos de conocidos. Y ahora que volvimos a tocar el punto sobre las cuestiones éticas, Mauro, y enfocándonos en el rol del terapeuta, ¿tú cuáles consideras que deben de ser importantes tener estas cuestiones éticas que hay que cuidar en relación con el ABA y el conocimiento que se tiene respecto a esta? ¿Cuáles son las cuestiones éticas, perdón, a tener en cuenta? Sí, en ABA y el conocimiento de esta. Bueno, puede ser muy seductor esto de utilizar estrategias de modificación de conducta para modificar algo o para no tener en cuenta realmente la autonomía de la persona y sí trabajar para que un alumno se quede simplemente más callado. Aunque no nos importe que lo que se le esté enseñando no le sirva, no le sea funcional, esté pasándola mal. En ese sentido, ahí tenemos que tener muy en cuenta esto, para quién estamos trabajando. De vuelta, en el trabajo en escuelas nos pasa con mucha frecuencia que la escuela lo que quiere es normalizar al alumno. La escuela por naturaleza es un organismo, una institución normalizadora. Que el alumno haga lo mismo que otros pares. ¿Le va a ayudar o no? O realmente se está conteniendo y es que no puede hacer otras cosas. Entonces, uno ahí tiene que estar muy atento a para quién está trabajando. ¿Uno trabaja para la escuela o trabaja para el desarrollo de la persona? Lo mismo podría pasar con la familia o con otros equipos. La grandilocuencia de afirmaciones que hagamos es un aspecto ético también a tener en cuenta en ABA y que los códigos de ética mencionan de manera explícita. No deberíamos hacer nunca afirmaciones que no nos permitan, o sea, no deberíamos hacer nunca proyecciones, y esto también linkeado con lo que hablábamos hace un rato de las interpretaciones espectaculares que a veces nos encontramos en alguna red social y de wow, qué gran terapeuta. Bueno, un terapeuta que trabaje con el análisis de la conducta no debería hacer tales cosas, porque no puede saber qué es lo que va a suceder, porque no debería asegurar cosas que luego no pueda corroborar. La utilización de reforzadores. Una cosa es utilizar un celular como un reforzador, otra cosa es utilizar la comida básica, el desayuno o la bebida como reforzador. Si estamos interfiriendo con necesidades básicas de la persona, no, por ahí no es. Hay que buscar alguna alternativa. Que estas también son cosas que hace varias décadas atrás, en los comienzos, quizás no eran tan tenidas en cuenta, pero también estábamos hablando de otro espíritu de la época, donde saliendo de lo que es trastornos del desarrollo, pero donde a la homosexualidad se la consideraba una desviación o una enfermedad mental. Entonces, no es algo netamente propio de ABA, sino que la sociedad evolucionó mucho en este tiempo. Pero esas son algunas cuestiones básicas de ética que deberíamos tener. Siempre tratar, de vuelta, lo enfatizo en esto, pero siempre tratar de priorizar aquellas habilidades que más autonomía le dan a la persona. Si tengo para trabajar cuestiones comunicacionales del lenguaje, suelen ser preferibles. En la medida que aparece el lenguaje, en la medida que la persona puede expresarse de maneras más eficaces, suelen disminuir a veces solos los problemas de conducta, porque se produce un reforzamiento natural, un reforzamiento diferencial natural. Los problemas de conducta son costosos, el chico se enoja, llora, patalea. Decir algo es más práctico, y se incrementan las conductas comunicativas y se reducen las agresivas.
hay códigos de éticas específicos para analistas de conducta si alguien quisiera profundizar en eso. Pero son algunos elementos básicos que tenemos que considerar siempre. Siendo un poco más generales y hablando en sí del análisis de la conducta, Mauro, ¿por qué crees que estudiantes y profesorado promedio tienen tan mala idea de la psicología conductual? Y creo que también es un fenómeno social, como tal es un fenómeno complejo de muchas aristas. Una parte está relacionado con las influencias que han tenido durante formaciones de grados, en las cuales, a ver, si yo me tengo que guiar por lo que a mí me dijeron de la psicología conductual cuando estudiaba, y le dijeron de todo menos bonita. Eh, que reducía al sujeto, que era robotizante, que era, sí, tortura. Recuerdo una profesora de psicopatología diciendo que cuando se trabajaba exposición con una persona era una forma de torturarla, un montón de cosas, que el sujeto no es solo estímulo-respuesta, que es cierto, pero que caricaturizar al conductismo o a los modelos conductuales solo con estímulo-respuesta es bastante reduccionista. Y que la gente muchas veces no está expuesta a otro material. Cuando o sea, los estudiantes también son producto de sus propias historias de aprendizaje. Si ellos están durante años expuestos a determinados tipos de cosas y a críticas aversivas hacia ciertos modelos, bueno, y es probable que se genere cierto condicionamiento aversivo ahí, y si no tienen oportunidad de ponerse en contacto con otro tipo de material, bueno, quizás terminen también, sean generaciones de personas que salgan hablando de algo que no leyeron de primera mano. Ahí es donde también el rol de la divulgación es muy importante para despertar, para generar esta operación de establecimiento y despertar interés en personas que están estudiando o en personas que ya recibieron pero que no han tenido oportunidad de estudiarlo previamente. De hecho, ahora sí que esto ya es meramente personal, pero ahora que dijiste el recrear discursos ajenos o quién ha tenido de ejemplos, me recordó mucho una clase de psicopatología, estaban exponiendo igual, decían el modo operante, pero decía la maestra, pero que tenía muchos huecos. Y por mera curiosidad alguien preguntó, ¿qué huecos? Y, o sea, como todo modelo teórico debe tenerlos, claro que sí, pero sí se nota no sé, pero me dijeron que tiene huecos y yo repito que tiene huecos, aunque no sepa quizá cuáles sean. Toda producción científica tiene huecos. No solo dentro de la psicología, claro, es la naturaleza. Y el conductismo, las secuencias ABC son una forma artificial que tenemos nosotros de recortar la corriente conductual en algo práctico y que nos sirva para entender la función de la conducta en el ambiente y poder intervenir. Claro, sí. Toda construcción, desde el momento que a un fenómeno natural le ponemos lenguaje, y estamos haciendo un recorte y probablemente nos encontremos con huecos. El asunto es cuál de estos recortes es más práctico y ayuda más. Ahora estaba recordando una frase, no recuerdo bien de quién, pero no es mía claramente, que decía algo así como todos los modelos son erróneos, algunos son útiles. Bueno, creo que apunta un poco a esto. Todos los modelos tienen deficiencias, todos los modelos tienen huecos, pero esto no significa que que todo nos dé lo mismo. Eh, Quizás lo que hay que buscar es aquellas teorías más parsimoniosas que permitan explicar los mismos fenómenos, apelando a lo que es la tradición científica, ¿no? Y cuáles generan mejores o mayores cambios en las personas. Ya que hablamos un poquito de la divulgación y ya pasando como que a la etapa más suave quizá de la entrevista, hace poco en Facebook, me parece, te vimos en tu papel de divulgador, Mauro, y subiste un meme bastante bueno, diría yo, y me encantan los memes, créeme que sí. Um, y ese meme establecía básicamente que quizás se ha hecho mal, o de hecho más bien se ha hecho mal, creo que yo sí me atrevería a decir eso, pero ahorita te preguntamos qué opinas,
que muchas veces sería preferible mejor reforzar aquellas conductas que implican aproximaciones al conductismo, hablando de colegas que quizá no han tenido un acercamiento, en lugar de quizá mostrarnos como unas figuras, ¿cómo decirlo? Aversivas, ¿no? Como de tú no vales, tú no cuentas, etcétera, y etcétera. Meme muy bueno. Y generó la siguiente pregunta, Mauro, igual a criterio personal o profesional. ¿Tú consideras, y de ser así, cómo crees que la actitud que tomen las analistas de conducta, cómo crees que afecta la percepción que se tiene del mismo análisis de la conducta? Y yo para eso, o sea, no tengo un paper, ¿no?, que lo diga, es, como decías vos, mi opinión, pero yo para eso agarraría y le preguntaría a la gente a la gente por fuera del análisis de la conducta qué piensa del conductismo, y ahí solo nos vamos a dar cuenta. O cuando aparecen memes contra el conductismo, qué aspectos critican del mismo, los cerrados, los cuestionar como que la única psicología científica es la conductista, que uno lo puede creer o no, pero si yo cuando me pongo a charlar con alguien me paro en plan de soberbio y decir, no, bueno, no importa todos los estudios que tenés, lo mío es más científico que lo tuyo, y probablemente me condicione como un estímulo aversivo. Y en términos de emparejamiento de estímulos con todo lo que yo esté representando en ese momento. Es el conductismo, no soy tanto yo. Creo que conductualmente hablando sabemos bastante o sea, pareciera que utilizamos los principios de conducta dentro del consultorio, pero cuando salimos de ahí o cuando hacemos tareas de divulgación nos olvidamos de ellos, y se trata en todo caso de utilizarlos para todo. No, no digo que sea una reacción uniforme, porque justamente lo que pueda ser apetitivo o no para las distintas personas puede variar, pero sabemos en general que si uno se posiciona o uno es agresivo o uno ningunea, y es más probable que genere rechazo a que genere esa aceptación. Depende también de lo que para uno sea reforzante, ¿no? Porque puede ser que para alguien pueda ser reforzante que que estén estas reglas verbales de soy un intelectual dentro de la psicología, soy un incomprendido, los demás no saben, pero yo, saliendo de lo que me pueda parecer a mí, tomo en consideración de cuál es mi objetivo, y si mi objetivo es divulgar, tengo que tratar de que sea de la manera más eficiente posible. Tratando mal a la gente, me parece que me da la sensación de que no es la forma más eficiente. Entonces sí, creo que afecta, y la respuesta a eso creo que la debemos buscar en la gente que odia el conductismo sin haberlo conocido. Probablemente está relacionado con la forma en la cual se ha divulgado previamente. Muy bien, Mauro. Y para acercarnos un poco al cierre, ¿qué recomendación, consejo, incluso como advertencia le dirías a un estudiante que quiere estudiar psicología? Yo, habiendo pasado por varios caminos, habiendo leído varias cosas, les recomendaría que lean, que no se queden con la opinión de B sobre C. Que si quieren saber qué dice C, vayan a leer la fuente, que no se queden con lo que les dice un profesor. Inclusive ni un profesor representante de esa propia teoría. Algo que me pasó a mí mucho en la formación es que hablaban de conductismo gente que no era conductista, ¿no? Entonces era la opinión de B sobre C realmente. Pero aunque fuera la opinión de un conductista sobre el conductismo, que vayan a leer, que busquen algunos textos introductorios, que se den la oportunidad. Y esto lo extendería a todos los modelos de corte científico. O sea, yo me considero un psicólogo conductual, considero que los modelos conductuales son mucho más parsimoniosos y me parecen mucho más agradables para explicar nuestra complejidad, pero les diría, bueno, vayan y lean sobre otras cosas y terminen eligiendo. Me parece que va a ser mucho mejor bueno, tenés que leer solo sobre esto, o lo mío es lo mejor, de vuelta, la misma postura. Que vean la psicología como una ciencia,
como una ciencia con múltiples paradigmas, con múltiples proyectos de investigación y con deficiencias, por supuesto, y que quizás deberían, debería irse buscando una unificación de ciertos proyectos, pero que tengan la oportunidad, que se den la oportunidad de leer diferentes cosas antes de tomar una decisión. Lo que les recomendaría sería alejarse de todo argumento de autoridad. No hagan algo porque lo dice otra persona. Es irónico, porque hacerlo sería una situación medio paradójica, pero tratar de acercarse a las fuentes, no a los argumentos de autoridad. Justo en esta recomendación que nos das de leer realmente a los autores y involucrarlos más en esto de la lectura, en más de una ocasión te hemos visto citar el libro de Cooper y Hayward. Aquí le hemos podido dar lectura a la segunda edición y nos parece un texto fantástico, pero el día de hoy te queremos pedir que le digas a las personas que van a estar viendo esto, ¿qué es lo que más te gusta de este texto? El libro de Cooper, segunda, tercera edición, son textos complejos igual. Lo que más me gusta es la apertura que tiene, el resumen de investigaciones, la profundidad que tiene y sí, cómo se explaya en los diferentes temas. Pero no le recomendaría el texto de Cooper a alguien que se está introduciendo en lo que es el análisis de la conducta. Se lo recomendaría a alguien que quizás ya tiene más lectura. A mí me gusta eso, sí, la profundidad, lo profundo y cómo amplía distintos temas. Pero así como te digo esto, te digo lo otro. Hay otros textos mucho más accesibles a un lector que se está acercando al análisis de la conducta, al conductismo, a la modificación de conducta, pongámosle el nombre que sea. Así que es un buen texto como para profundizar, pero no empiecen por ahí. sería la advertencia que haría. No más que eso. Me gusta su profundidad y lo detallista que es. Ya, ¿sabes? No, ya no fue sobre la teoría operante, hablamos un poco de interconductismo. Nos mandaron un mensaje a la página preguntando, oigan, ¿por dónde podríamos iniciar? Y justo respondimos algo similar, tipo, quizá antes de eso más bien te diría por dónde no, de verdad, por dónde no, porque creo que vas en... Entonces, creo que compartimos mucho eso. Sí, es complejo, realmente. De hecho, yo me acuerdo que cuando estudiaba yo iba leyendo en paralelo Miltenberger y Cooper. Es mucho más llevadera la lectura de Miltenberger. Es muchísimo más lindo en la forma de redacción, en todo. Así que sí, para profundizar vamos a Cooper, pero para quizás aprender ciertos conceptos o hacerlo más llevadero, hay otros textos. Análisis, el texto de García tiene varios autores, pero análisis funcional, procesos básicos, procesos psicológicos básicos, un análisis funcional es un texto quizás más llevadero. El análisis funcional de la conducta humana también, son cosas que son mucho más posibles de leer. Obviamente son mucho menos profundos, porque Cooper le dedica mucho a lo que es diseños de investigación, le da una profundidad, pero bueno, eso también lo hace complejo. De acuerdo. Mau, a criterio personal o profesional, como tú gustes, ¿cómo ves el futuro de la psicología conductual? Yo lo veo promisorio, los tiempos, o sea, el espíritu de la época le dio un acercamiento, una vuelta al conductismo por medio de las terapias contextuales. Sí, soy quizás cuidadoso, así como sucedió con las TCC, que terminaron fracasando del éxito, porque mucha gente se acercaba a eso sin conocer bien y dicen aplico TCC, quizás leyendo solamente el libro de Beck.
creo que todo modelo, todo conjunto de modelos, toda visión que se popularice tiende a perder quizás calidad en algunos momentos. Entonces, creo que puede ser una consecuencia de eso. Pero entiendo que los modelos conductuales están sumando muchísimo y están atrayendo mucha gente a las terapias basadas en la evidencia, con lo cual lo veo muy positivo y ojalá sea una tendencia que se siga dando y empiece a permear a los planes de salud de las currículas oficiales, cosa de ir modificándolas. Que el graduado no salga teniendo que estudiar desde cero eso, sino que ya lo pueda ver en sus carreras. Claro, sería muy funcional. Muy bien, Mauro. Bueno, pues finalmente, y un poquito a manera de, como diríamos aquí en México, de chisme, queríamos preguntar cómo surgió tu relación de amistad y profesional con Ray González. Con Ray nos conocimos, creo que en el 2000, empezamos a hablar, no sé si en el 2017 o 18, por ahí, quizás más el 2018. Tenía un proyecto, creo que seguía con eso de divulgación y bueno, él me hizo una entrevista virtual en ese momento, después él estaba trabajando en un grupo que a mí me llevó a dar un workshop en el 2019, si mal no recuerdo, todo este mundo prepandémico que parece que pasó hace muchos años. Y fui allá a Acapulco, que fue una experiencia muy, muy linda, por nada, no conocía Acapulco, pero además por entrar en contacto con muchos colegas. Y desde ahí quedamos en contacto y sí, nos empezamos a hacer amigos. Nada, he estado con él, compartido con él de una u otra manera diversas formaciones. Ahora ya que estamos, tiro el chivo. Estamos terminando lo que es la compilación de un libro sobre análisis de la conducta con Ray, que hablando con el editor ayer decía que calculaba que para septiembre puede estar, con lo cual quizás en breve tengamos la noticia. Es algo que lo venimos haciendo ya desde hace un año y pico, ya en realidad nos hemos atrasado nosotros en esto. Pero que es algo que debería salir ahora en breve. Espero que vea la luz antes de que termine este 2022. Pero sí, que ya está. Y es algo en conjunto de lo que fuimos haciendo con Ray y con un montón de otros autores que han participado en el mismo. Pero bueno, no puedo contar mucho más que eso por ahora, pero es algo que sí lo hemos hecho con él y que obviamente cuento con su consentimiento para poder comentarlo acá. Muchísimas gracias, Mau. Y pues bueno, preguntita tipo chisme, y bien lo dijo Jazz. Pues creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Solo nos queda pues agradecerte muchísimo tu tiempo, inclusive pues aquí diríamos en México las ganas que le pusiste para responder. No tenemos palabras para agradecértelo. No, bueno, gracias a los tres, la buena onda, las preguntas, nada, la oportunidad de hacer divulgación y el proyecto buenísimo de ustedes para divulgar, creo que es la forma. Nada, nos estamos viendo, pero espero que no, cuando lo vea la gente no se duerma nadie en el proceso.